Muy bien, jóvenes. Esto es una hoja de un cuaderno. Es una pizarra donde yo voy a... ahí les estoy planteando un ejercicio relacionado pues con lo que hemos visto, carga crítica, ¿no? En una columna. Dice, se tiene una columna biarticulada cuyo perfil es W250 por 32.7. Es una columna biarticulada. Aquí agréguenle, por favor, que es de acero, ¿ya? De acero. El perfil de esta columna es W o W250 por 32.7. Esto es una denominación americana. Esto es un perfil I, como están viendo ahí en el gráfico. Por si acaso el gráfico ya es parte de la solución. Es un perfil I. Pero la denominación americana es W y al costado tiene 250 por 32.7. Ahora les explico esto, ¿ya? Estos perfiles, dicho sea de paso, ya se encuentran en tablas. Entonces nosotros, para poder resolver el ejercicio, vamos a tener que entrar a las tablas correspondientes de este perfil y sacar algunas propiedades que ya se encuentran en esas tablas. Entonces lo que necesitemos, tenemos que ir a las tablas, ¿ya? No es necesario que yo les dé. Entonces para esto tienen que manejar la tabla de perfiles. Todos los textos me parece que como anexos tienen pues perfiles de acero con ciertas características dependiendo de la denominación que tenga ese perfil. Entonces, datos adicionales sacamos de tablas. La longitud de la columna dice es 12 metros. El modo de elasticidad de este material acero es 200 gigapascales. ¿Ya? Esto está en el sistema internacional, ¿ya? Sistema internacional. Cuando tengamos kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, vamos a estar en sistema MKS. En el sistema MKS es el que más trabajamos nosotros, pero sin embargo, pues la mayor parte de los problemas están en el sistema internacional. Elasticidad 200 gigapascales. Dice calcular la carga crítica. Punto y coma, le ponemos allí, punto y coma. Si el eje débil, dice, es soportado por un muro en toda su longitud. Habíamos visto también el tema de eje débil y eje fuerte. Va a haber siempre dos ejes, ¿no? El eje X y el eje Y. Entonces, el que tenga menor radio de giro es el eje débil. El que tenga mayor radio de giro es el eje fuerte. O viéndolo de otra manera, el que tenga mayor momento de inercia es el eje fuerte. Menor momento de inercia es el eje débil. En estos perfiles, el eje, bueno, eso lo vamos a comprobar luego. El eje débil es el eje que le voy a poner yo, acá me lo voy a poner con rojo. Es el eje Y. Y el eje fuerte en estos perfiles es el eje X, ¿ya? El eje X. Entonces yo ya de antemano estoy descartando. Sin embargo, si es que ustedes no están seguros de que por qué el eje X en este caso es fuerte y el eje Y que pasa por el alma del perfil es débil, entonces, bueno, hay una manera pues de comprobarlo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces acá le ponemos eje fuerte. Y el eje Y va a ser el eje débil. Con respecto a ese eje, es más probable que gire la columna, porque es débil. En cambio, con respecto al eje X, que es más fuerte, no va a girar. Primero va a girar con respecto al eje débil. Ya posteriormente, si incrementamos un poco más de carga, entonces podremos girar con respecto al eje fuerte, pero ya no tendría caso. ¿Por qué? Porque ya giró pues con respecto al eje débil y ya falló la columna, ¿no? Entonces, nunca va a llegar a girar con respecto al eje fuerte. Entonces, eso es la explicación de esta partecita. Fíjense que estamos entrando poco a poco a la solución, no me estoy yendo pues de frente a agarrar las fórmulas, ¿no? Listo, muy bien. Este problema
Voy a subdividirlo en dos, a pesar de que solamente me están pidiendo una respuesta, pero voy a sacar dos respuestas para que ustedes por lo menos saquen alguna conclusión de lo que voy a hacer. No me están dando, ojo, como dato en este ejercicio, no nos están dando el esfuerzo de fluencia, ¿ya? El sigma Y del acero, ¿ya? O sea, hasta cuál va a ser el máximo esfuerzo que debe tener este acero, de tal manera que no ceda, que no se aplaste, que no fluya. No nos están dando como dato. Sin embargo, para este ejercicio probablemente no sea necesario, ¿ya? Si es que fuese necesario, entonces sí tendría que darles adicionalmente el esfuerzo de fluencia. ¿Qué más? ¿Qué cosa es W o W, como le llaman los americanos? 250 por 32.7. Para nosotros es perfil I, ¿ya? Así como está en la figurita. El W 250 por 32.7, para los que todavía no han visto la nomenclatura o denominación de estos perfiles, el W es una sección tipo I. Listo. ¿Qué cosa es los 250? Los 250 viene a ser el peralte, ¿ya? Ni siquiera es una medida exacta. Eso es 250 milímetros, ¿ya? Peralte. O sea, la altura del perfil. La altura, si voy a hacer un gráfico, después lo voy a borrar. Miren, si yo pongo el perfil en planta, va a ser así, tipo I, ¿no es cierto? Esta es la sección del perfil. Esta altura de aquí es lo que significa los 250 y está dado en milímetros, ¿ya? Pero ni siquiera es exacto, porque la tabla sí me va a dar un valor exacto. Entonces es un valor muy cercano, es para la denominación solamente del perfil, 250. Eso es lo que significa el 250. ¿Qué significa el 32.7 en esta denominación? El 32.7 quiere decir, ese es el peso por metro lineal, ¿ya? Entonces, el segundo número, 32.7, son, en este caso, el peso por metro lineal de longitud. O sea, es una unidad de carga sobre longitud. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esto va a estar en, revisen ustedes sus tablas. Ahí está digamos, las unidades. No estoy tan seguro, pero esto me parece que es Newton sobre milímetro, sobre metro cuadrado, ¿ya? Sobre metro lineal. Ese es el peso por cada metro lineal. Entonces, eso es lo que significa el BW 250 por 32.7. El primero es una distancia y el segundo es el peso. Pero bueno, nuestro tema no es, pues, digamos, hacer una charla sobre los perfiles. Revisen ustedes en las tablas, es bueno que conozcan, porque además, pues, en esas tablitas van a conseguir una serie de características de este perfil. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto lo borro, porque esto es una explicación adicional del tipo de perfil. Muy bien. ¿Qué más? Para calcularla, ya vamos a entrar ya de lleno al cálculo que nos están pidiendo, calcular la carga crítica. Para calcular la carga crítica, tengo que aplicar la siguiente fórmula. El P crítico tiene que ser igual a pi al cuadrado, multiplicado por el módulo de elasticidad, multiplicado por el momento de inercia, dividido entre la longitud eficaz o efectiva elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. Y aquí hay algo que hay que tener en cuenta, la última parte. Dice, el eje débil es soportado por un muro en toda su longitud. ¿Eso qué significa? A ver, voy a hacer nuevamente el dibujo en planta.
¿ya? Con otro color, del perfil. Esto solamente pues con motivos de explicación, nada más, ¿ya? Para que me entiendan. Ese es el perfil mirándolo desde arriba, ¿no es cierto? Nosotros vamos a calcular aquí la carga crítica, ¿no? Esto nos están pidiendo, el P crítico, ¿no? Aplicado en el centroide. Decíamos que, a ver, voy a hacer los ejes. Eje X, eje fuerte, eje Y, eje débil. Dice que en el eje débil, que es el eje Y, donde va a suceder el pandeo, porque es el más débil, dice es soportado por un muro en toda su longitud. Entonces nosotros le vamos a poner, fíjense lo que voy a dibujar. Aquí voy a dibujar, mirando de planta, un muro. Un muro a este lado y un muro a este lado de acá. ¿Ya? Un muro. Eso se llama arriostrar el eje débil o colocarle soporte. Entonces tengo un muro al costado izquierdo y un muro al costado derecho, como que estoy aplastando el perfil de acero para que no se mueva. Cuando yo le pongo el muro en toda la longitud del perfil, es en toda la longitud de la columna, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy impidiendo que la columna gire con respecto al eje Y. No va a haber pandeo con respecto al eje Y. Eso es lo que dice si el eje débil es soportado por un muro en toda su longitud. Entonces, si la columna, debido a este soporte, debido a este arriostre en toda la longitud por medio de muros, si la columna no va a pandearse con respecto a su eje débil, que debería pandearse si estuviera sin los muros, entonces lo único que le queda es pandearse con respecto al eje fuerte. Entonces la carga crítica que voy a calcular es justamente con respecto a ese eje y que por lo tanto el momento de inercia con que tenemos que trabajar tiene que ser el momento de inercia con respecto al eje X. Y punto. Ahora, necesitamos entonces, fíjense, tenemos el pi, tenemos el E, tenemos el vamos con el LE, nos falta LE. Nos faltaría también pues este momento de inercia con respecto al eje X y esto lo sacamos de tablas, ¿ya? De las tablas entonces, ustedes van a ir a tablas, vamos a poner aquí, a ver, de tablas, voy a sacar las siguientes características para este tipo de perfil. ¿Qué características tengo para resolver el ejercicio, lo que necesito? A ver, el momento de inercia con respecto al eje fuerte X es 40, está así, ¿ya? 48.9 por 10 a la sexta milímetros, a la cuarta. Ojo con las unidades, ¿ya? En las fórmulas, cuando ingresemos los datos, tenemos que compatibilizar o convertir todas las unidades, pues, ¿no? Para poder hacer las operaciones. Voy a poner esto también, que no necesito, pero lo voy a poner porque este va a ser la segunda parte del desarrollo de este ejercicio. El momento de inercia con respecto al eje débil Y es 4.73 por 10 a la sexta, también milímetros a la cuarta. Todo esto estamos sacando de tablas. No necesito más, pero en estas tablas está el área, está el radio de giro con respecto al eje X, está el radio de giro con respecto al eje Y, está el módulo estático, etcétera, el peso, etcétera, etcétera, etcétera. No, muchas características que van a ver en las tablas, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes revisen las tablas. No tengo en este momento la tabla, sino les mostraría, ¿no? De repente para la sesión que voy a hacer después del examen, una clase más, les pueda yo mostrar pues un perfil, ¿no? En una tabla para ver todas las características que tiene. Listo. Entonces ya tengo el momento de inercia.
¿Qué me falta? La longitud equivalente. Como dice que la columna, aquí también es un nuevo dato, la columna es biarticulada, entonces nuestro K, ¿no es cierto? Nuestro K va a ser 1.0. Entonces la longitud efectiva o eficaz va a ser igual al K, que es 1.0, multiplicado por la longitud de la columna, que vale 12 metros. 12 metros, ¿por qué? Porque la columna en el eje fuerte no está arriostrado, ¿no? Simplemente está trabajando solita, entonces la longitud viene a ser 12.0 metros, ¿ya? Listo, entonces la longitud efectiva es simplemente 12 metros. Teniendo estos datos, jóvenes, ahora sí entramos a la fórmula. Decimos el P crítico es igual a pi cuadrado. Por acá vamos a tener el módulo de elasticidad, si nos dan como dato, porque ese es el material de esta columna, que es un material de acero que tiene 200 gigapascales. Entonces esto será 200. Esto ya lo vamos a convertir a pascales. Esto va a ser por 10 a la 9 pascales. ¿Por qué? Porque el pascal es newton sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Ya, entonces ya lo pongo para dar el resultado final en newtons. La fuerza tiene que estar en newtons. Listo. Multiplicado por el momento de inercia, ¿no es cierto? Dice por IX. ¿Cuánto vale IX? 48.9 por 10 a la sexta. Esto está en milímetros a la cuarta. Esto hay que convertirlo a metros a la cuarta. Esto hay que multiplicarlo por 10 a la menos 12. ¿Ya? Para tener metros cuartos. Listo. Ya esa conversión la hacen ustedes. O lo verifican, ¿ya? Verifican todo lo que estoy colocando. Muy bien. Entre la longitud, que viene a ser 12 metros, la longitud efectiva, 12 metros. Todo esto elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. Operan esto y calculan la carga crítica. La carga crítica, a ver, operando, si es que no me equivoco, esto sale 670.310.633 newton. Eso es la respuesta a nuestro ejercicio. Listo, entonces ya hemos aprendido algo más con respecto a esto de carga crítica en columna y sobre todo que en este ejercicio estamos viendo un cierto arriostre. Cuando ustedes escuchen el término de arriostrar o arriostre, significa en otras palabras que le vamos a colocar un cierto soporte. Y por supuesto, hay que colocar pues el soporte al quien más lo necesita, ¿no es cierto? No le vamos al fuerte, jamás le vamos a ayudar, ¿no es cierto? Hay que ayudarle en este caso al débil y en este caso nuestro eje débil viene a ser pues el I. Entonces ahí hay que arriostrarlo. El arriostre viene a ser en este caso por medio de un muro, ¿no es cierto? En toda la longitud de la columna. Ya no calculo el pandeo con respecto al eje I, porque, repito, al estar arriostrado en toda su longitud, entonces ya no se va a pandear. Entonces, para que se pandee mi columna, que tiene 12 metros de longitud, necesitamos 670.310.63 newtons. Esto es en el sistema internacional. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como segunda parte en este mismo ejercicio, vamos a suponer, bueno, el diseño de este perfil o de esta columna era para que, bueno, tenga muros a los costados, está arriostrado con muros a los costados. Pero sin embargo, vamos a aplicarle pues esta carga, digamos, de 670.000. Ya le aplicamos, de acuerdo a cálculo. Sin embargo, pasa el tiempo
y viene alguna persona y bueno, dice pues que el muro le está estorbando. Porque de repente quiere abrir una puerta, porque va a ser un garaje, qué sé yo, no lo sé. Y lo tumba el muro. Al tumbarlo el muro, entonces ya el eje débil, que tenía un cierto soporte en toda su longitud, ya no tiene el soporte. Entonces ahora sí se va a pandear con respecto al eje Y. Ya calculamos el pandeo con respecto al eje X, eje fuerte. Se pandearía con respecto al eje Y. Calculemos entonces ahora en ese supuesto caso, que no debería suceder, porque no debería tumbarse los muros, porque ya le apliqué la carga de 60, cerca a 670,000, no debería suceder que tuviésemos que tumbar pues los muros, ¿no? Antes de tumbarlos tendríamos que ponernos a pensar en el sentido cómo ha sido diseñado esta columna, porque si lo tumbamos simplemente por tumbar, bueno, se nos viene la columna, bueno, se falla la columna, falla la viga que concurre a la columna, falla lo que hay encima de la viga, el techo, etcétera, y se cae todo. Se cae todo y se mueren todos los de abajo. Y bueno, nosotros nos vamos, ya saben dónde, ¿no es cierto? Ya nos vamos a prisión por haber hecho esa jugada. Muy bien. En el supuesto caso que eso suceda, vamos a ver, digamos, la carga crítica, ¿no es cierto?, que podría ocurrir por el pandeo con respecto al eje Y. Y para eso vamos a tener que usar la misma fórmula, ¿no es cierto? Esta misma formulita de acá, esta misma formulita la vamos a usar. Pero ahora el momento de inercia ya será pues con respecto al eje débil, el eje Y, ¿no es cierto? Y ya vamos a tener que usar este momento de inercia, 4.73 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Antes de pasar a ese cálculo, miren, algo más que me estaba olvidando. Yo les había dicho de antemano que el eje X en este tipo de perfiles es el eje fuerte y el eje Y es el eje débil, ¿ya? Pero supongamos que yo no sé cuál es el fuerte ni sé cuál es el débil. Cuando ustedes vean en la tabla el momento de inercia con respecto al eje X vale 48.9, ¿ya? En cambio, con respecto al eje Y vale 4.73. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje Y es chiquito, pues, ¿no? Casi la décima parte. Entonces, es por esta razón que esta viene a ser el eje débil. Este nos va a dar un radio de giro más pequeño que con respecto al eje X. Y por lo tanto, ahí sí podemos ya con toda seguridad decir el eje fuerte es X, el eje Y es el débil, porque el momento de inercia del eje X es muchísimo más grande que el momento de inercia con respecto al eje Y. Listo, aclarado ese tema. Entonces ahora vamos a ver la carga crítica. Vamos a hacer una rayita acá, una rayita. Ahí terminó el ejercicio, ¿no es cierto? Para lo que nos estaban pidiendo. Calculemos carga crítica. Le voy a poner ya con respecto al eje, entre paréntesis, con respecto al eje Y ya le vamos a poner, ¿no? ¿Ya? Va a ser pi cuadrado por 200 gigapascales, que les dije que esto por 10 a la novena para tener pascales, por el momento de inercia que viene a ser 4.73 por 10 a la sexta y por 10 a la menos 12 para convertirlo a metros cuartos, dividido entre la longitud de la columna, la longitud efectiva, que sigue siendo en este caso 12. ¿Por qué? Porque ya le quité los muros, ¿cierto? Ya no hay muros, está libre, sigue siendo biarticulado. Entonces, esto es 12 metros al cuadrado. ¿Cuánto sale este P crítico con respecto al eje débil? Esto sale, hacen ustedes los cálculos, les va a salir 64.800, ustedes lo verifican esto, 5 newtons. Fíjense ustedes, la comparación entre el eje fuerte que soporta hasta 670,000, mientras el eje débil soporta solamente 64. Repito, si viene un hijo de vecino y lo tumba los muros,
Yo ya le apliqué 670, por supuesto, pues que nuestra columna va a pandearse con respecto al eje Y, porque solamente soportaba 64,000. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso, jóvenes, cuando se hacen los diseños de las estructuras, a lo que es eje débil siempre se le ayuda con algo para que soporte un poco más. ¿Ya? Soportando un poco más, vamos a poder aprovechar lo que soporta el eje fuerte. Fíjense ustedes aquí. El eje fuerte soporta 670,000. ¿Qué caso tendría si el eje débil soporta solamente 64,000? Yo tendría que pararme en 64,000. No puedo ponerle más carga, porque si le pongo más carga, pues simplemente la columna con respecto al eje débil se pandea. Entonces siempre se acostumbra a arrostrar, a colocarle soportes al eje débil. En este caso ha sido el soporte en toda su longitud a través de muros a sus costados, de forma tal que no se pandee con respecto al eje débil. Y ahí sí podíamos aprovechar una carga de 670,310.63 newton. ¿Ya? Muy bien. Este es el problema que yo quería complementar con ustedes, porque aparte de lo que ya hemos visto, están viendo ustedes acá que vemos algunas otras cosas más, ¿cierto? Por supuesto que en un examen, ¿no? Ustedes no van a estar revisando, por ejemplo, sus tablas, ¿no? Porque tendrían que tener la tabla adecuada. Hay un montón de tablas, ¿no? Hay todo un libro, los americanos han sacado todo un libro de perfiles, entonces pues tendrían que tener ese libro. En los textos no todos tienen los mismos perfiles, no todos tienen las mismas denominaciones, y dicho sea de paso, cada región a veces le pone su propia nomenclatura. Por ejemplo, los americanos le ponen W, sin embargo, por ejemplo, los mexicanos le han puesto IPR, y así sucesivamente. Entonces, y ustedes van a decir, ¿qué cosa es un IPR y qué cosa es un W? Los dos son perfiles I, ¿ya? Los dos son perfiles I. Entonces, el primer número significa aproximadamente la altura o peralte del perfil. Y el segundo número significa el peso por metro lineal. En las tablas está dadas las unidades correspondientes. Como ven ustedes, no hemos usado, en este caso no hemos usado esos datos, ¿no? Ni los 250 ni los 232.7, no se ha usado. ¿Por qué no hemos usado? Porque lo que necesitábamos eran los momentos de inercia. Y los momentos de inercia los sacamos de tabla. Y de tabla salía estos valores que yo acabo de proporcionar. Voy a dejar, bueno, con esto vamos a terminar esta clase de hoy día. Hasta acá va a venir el examen. Pero les voy a dejar propuesto un ejercicio sobre este mismo enunciado. ¿Ya? Le voy a agregar algo más a esto. El esfuerzo de fluencia. A ver, vamos a agregar acá, le voy a poner como dato adicional. Aparte de todos los datos que ya tienen en este ejercicio, el esfuerzo de fluencia va a ser 250 megapascales. Creo que vimos un ejercicio con este tipo de esfuerzo de fluencia, ¿ya? Esto corresponde a un acero A36, que les había indicado que esto significaba que son 36 kips. Esto a su vez es 36,000. Sí. Y esto a su vez les dije que era 36,000 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Ya? Esto de aquí es en el sistema imperial, ¿no? O sistema inglés también le llama. Esto de aquí es en el sistema internacional.
Y en el sistema MKS está dado por unidades kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, un dato adicional entonces, el esfuerzo de fluencia de este acero, que tiene su módulo de elasticidad 200 gigapascales, es 250 megapascales. ¿Qué más? En este ejercicio que hemos resuelto, el soporte lateral era muros en toda la longitud. Ahora ya no vamos a colocar el soporte en toda la longitud, sino vamos a colocar soporte a los cuartos de la columna. ¿Ya? Ojo, a los cuartos de la columna. A ver, me voy a otra hoja. A través de barras, cada cuarto de la columna. Si tenemos 12 metros, la primera vendrá pues a 3 metros, a 3 metros, la segunda a 3 metros, a 3 metros, a los cuartos, ¿no es cierto? 12 entre 4 es a 3 metros. Vamos a colocar soportes a través de barras. Y estas barras están articuladas. Ojo con lo que estoy diciendo para la solución del ejercicio. Igual me van a hallar ustedes la carga crítica. ¿Ya? ¿Cuál es la carga crítica que podría soportar esa columna? En este caso va a ser con soporte. A ver, acá le voy a poner acá, ¿ya? Adicionalmente, soporte del eje débil a los cuartos de la columna. Con barras articuladas. Listo. Esos serían los datos adicionales. El sigma de fluencia, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo de aplastamiento o de la cedencia del material. Y ahora vamos a colocar arriostres o soportes del eje débil, pero a los cuartos de la columna. ¿Cómo sería eso? A ver, voy a hacer un gráfico para que podamos entenderlo mejor. A ver, nuevamente voy a dibujar mi perfil. Ese es el perfil I. Ya saben cuál es el eje fuerte, que vendría a ser este de acá, que sigue siendo obviamente el mismo. Ya saben cuál es el eje débil, que viene a ser este de acá, que es el eje I. Entonces, ahora, lo que voy a hacer yo, voy a borrar el eje X, ¿ya? Porque ese me va a estorbar. Entonces, eso lo borro. Dice que el eje débil, dice, le vamos a poner soportes a través de barras articuladas a los cuartos. Entonces, los soportes, viendo desde planta, serían estos de aquí. Eso es un soporte. Y acá está la barra cortada, acá está la barra cortada. Esos son los soportes viendo desde arriba. Viendo desde la proyección frontal, voy a hacer un dibujito de la proyección frontal de este perfil. Miren, es así, ¿ya? Hagan de cuenta que están en geometría descriptiva y le estoy sacando la vista horizontal, le voy a sacar la vista de frontal y la vista de perfil derecho, ¿ya? Le vamos a sacar eso. Entonces, para que se entienda esto. Entonces, aquí, mi columna es así. Aquí viene el alma y lo que he dibujado son las alas, así se llama eso. Esto de acá es la altura de la columna. Estoy dibujando la proyección frontal del perfil, ¿ya?
Estos son los 12 metros. Entonces, los arriostres voy a dividirlo, dice, a los cuartos sería cada 3 metros. Entonces voy a, ¿cuántas varas vamos a tener? 4, ¿no es cierto? 4 por 3, 12, ¿no? Dividido entre 4. Entonces voy a poner, a ver, 1, 2, no me va a salir. Vamos a ponerlo por acá. Este sería un soporte. Más abajo viene otro soporte. Son soportes laterales al eje débil. Ya son 2, faltan 2 más, porque a los cuartos sería 3, ¿no es cierto? Así y así. Ya no lo voy a adiestrar como en el primer problema en toda la longitud poniendo muros, sino que ahora vamos a poner barras. Uno más. Ya, ahí está adiestrado tal como me está diciendo el problema a los cuartos. Estamos poniéndole soportes al eje débil que viene a ser el eje Y, ¿no es cierto? El eje X está por acá y el eje Y está ahora como un punto, ¿no es cierto? El eje Y. Muy bien, esto es la vara que lo corto acá, lo corto acá, lo corto aquí, estoy cortando la barra, etcétera, etcétera, y listo, ¿ya? Entonces, ahora el eje Y, estas distancias, estas alturas, ¿viene a ser cuánto? Si es a los cuartos, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 1, 2, 3, bueno, ya me pasé. A los cuartos nomás, bueno, hay que quitarle 1, ¿no es cierto? 3, 6, 9, 12, 3 metros. Ahí terminaría. Está bien, a los cuartos de aquí, bueno, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 12 metros. A los cuartos sería a 3 metros, ¿no? 3, 6, 9, 12. Ahí terminaría. Solamente vamos a quitar esto de aquí para que se vea mejor. Si esto de aquí vamos a quitar. Y voy a ponerlo como debe ser esto, para que ustedes puedan resolver este ejercicio. Hemos dividido entonces en 4 espacios, ¿ya? Y esto de aquí son los 12 metros. Y esto de aquí vamos a borrarlo. Listo. Hemos adiestrado entonces el eje débil, poniéndole barras a los costados. ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede que con respecto al eje débil, el eje Y, hemos prácticamente dividido una columna que tiene 12 metros en 4 columnas. Este va a ser una columna, la de arriba. Este va a ser otra columna y otra columna. Y cada una de esas columnas tiene 3 metros de longitud. Esto de acá son articulaciones. Esto también son articulaciones. Esto también son articulaciones. Entonces, una columna que tenía 12 metros, ahora lo he dividido en varias columnas que solamente tienen 3 metros. Por lo tanto, aquí, con respecto al eje débil, al eje Y, la longitud ya no va a ser 12 metros. Eso es cuando no tiene ningún tipo de adiostre. Ahora ya va a tener otra longitud. Ya ustedes ven qué longitud me van a colocar. 1. Y segundo, ustedes tienen que calcular el K, ¿no es cierto? Entonces, el K está en función al tipo de apoyos. Cuando teníamos la columna entera de 12 metros, era articulado arriba y articulado abajo. Ahora tengo varias columnitas de 3 metros cada una. Tenemos que trabajar con la columnita más desfavorable. ¿Ya? Entonces, ustedes verán
¿Cuál es el K con el que tienen que trabajar para el cálculo de la carga crítica? Por supuesto que el valor que ustedes calculen de la carga crítica, a ver, ¿cómo se vería en un gráfico más? ¿Cómo se vería esto viendo desde el perfil derecho, ¿ya? Esto tenemos aquí, bueno, voy a ponerle así. Perfil derecho. Estoy dibujando el perfil derecho de la columna. Así se vería el perfil derecho y nuestras barras estarían como un punto aquí. Voy a ponerlo con rojo. Aquí, aquí y aquí. Aquí están las barras como un punto, las barras de arrastre. He dibujado entonces las barras en planta. Esto es, vamos a poner acá, esto es en planta. Esto es la columna en elevación. Y esto es en perfil, en este caso le voy a poner perfil derecho. Entonces las barras están de esa manera, ¿ya? A los cuartos, o sea, 12 entre 4 a 3 metros. He colocado entonces 3 barras. Muy bien. ¿Qué más les iba a decir con respecto a esto? Tienen que calcular entonces la carga crítica. Aquí nuevamente en este ejercicio es carga crítica. ¿Ya? ¿Cuánto es la carga crítica? Ya de antemano les voy diciendo que acá tienen que calcular. En el caso anterior del problema que acabamos de resolver, hemos calculado solo un valor de la carga crítica con respecto al eje X, que era el eje fuerte, porque en el otro lado no se pandeaba. Entonces la respuesta era 670,000. Si la columna hubiera estado libre, sin soporte lateral, hubiésemos tenido que calcular 2 cargas críticas. Y de esas 2, tendríamos que haber escogido una de ellas. ¿Cuál se tendría que escoger? La menor. ¿Ya? En este ejercicio de aquí, van a calcular ustedes no solamente 2, sino 3. Carga crítica con respecto al eje fuerte, que ya tienen la respuesta, porque con respecto al eje fuerte no hay ningún arrastre, ¿ya? 1. Carga crítica con respecto al eje débil, pero ahora el eje débil ya se ha dividido en varias columnitas. Ahí tienen que ver qué valores van a reemplazar en la fórmula. Y por último, van a sacar una nueva carga crítica. Y por último, van a calcular ustedes la carga de fluencia. ¿Cuánto resiste el material? ¿Ya? Y la carga de fluencia la van a calcular con el esfuerzo de fluencia que les he dado como dato adicional en este ejercicio, con el sigma Y. Para eso van a necesitar, por supuesto, otro dato más de la tabla, ¿ya? Y otro dato de la tabla sería el área de la sección. Bueno, hay 2 formas. Uno es calculando la carga crítica y el otro es calculando el esfuerzo crítico, pero para ambos necesitan el área. ¿Cuál es el área? Les voy a dar el área a ver si lo tengo. El área sería 19.10 centímetros cuadrados de ese perfil. Entonces, dato adicional para poder solucionar esto, el área de la sección esa viene a ser 19.10 centímetros. Esto está en centímetros cuadrados. De los 3 valores que ustedes calculen la carga, de los 3 valores, van a escoger uno de ellos. ¿Ya? Ustedes también van a decirme o van a ver qué carga es la que escogen. Muy bien, joven. Ya les he dado las pautas para solucionar este nuevo ejercicio con soporte lateral, soporte al eje débil, a los cuartos,
de la columna por medio de barras colocadas con articulación en el alma del perfil I. Con estos jovencitos, yo doy por terminado esta sesión. Tendremos una más con fines del examen sustitutorio, una clase más pasado el examen, ya les diré la fecha. Así que eso es todo. ¿Alguna pregunta al respecto?